oscurece, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi and divides up his splendor. Amén. Y dice la palabra de Dios, escucha, And the word of God says que la fe es la certeza de lo que se espera, that faith is the certainty of what you're waiting for, pero también es la convicción de lo que no vemos. but also it's the conviction of what you're not seeing. Entonces, la fe es la capacidad de ver lo invisible. So faith, it's the capacity and ability to see the invisible. La fe es la herramienta del cielo para ver las cosas en la tierra. So faith, it's the ability from heaven to see the things that are not seeing in earth. Para ello, vamos a ir al libro de Santiago So let's go to 1, 2 James. Gracias. o Jacobo. 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la Nada más paciencia. 1, 2. Solo 1, 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros estemos en pruebas, And the word of God says that when we are being tested, o más bien cuando la fe es probada, or better say, when the faith it's being tested, nuestra capacidad de pensar our, es expuesta, our capacity to think, it's been exposed porque se necesita fe para enfrentar situaciones. because you need faith to face adversity. Pero si volvemos a recapitular, dice Santiago But if we go back, we see that James says que la prueba de vuestra fe that our faith proof produces. La prueba de vuestra fe produce. The proof of the faith produces. ¿Y qué es lo que produce? And what is it that produces? Paciencia. Patience. Dice la palabra de Dios que tengamos fe en Dios. But the word of God says that we should have faith in God. Yo te pregunto, ¿qué es tener fe en Dios? So let me ask you, what is it to have faith in God? Fe en Dios no solamente es tener confianza en Dios, Faith in God is just trust in God. sino que Dios nos trata de decir que Él tiene la forma correcta de aplicar la fe. But God is saying that He has the right way to apply the faith. Ten fe en Dios, Have faith in God. te dice, yo sé cómo es la fe, It means I know how faith works porque yo soy el autor y consumador de esa fe. because I'm the author and the one that builds that faith. Un ejemplo claro And a good example is es como cuando alguien está jugando fútbol. when somebody is playing football. Lo acabamos de ver este sábado. We just saw it this Saturday. Cómo les dimos una cátedra de fútbol a los americanistas. How we teach Americans. Y les decimos, así se toca, And we teach them how to play football, así se cabecea how to hit with the head, y también así se les perdona. and that's how we forgive. Los tuvimos We had him, y les tuvimos misericordia. and we were merciful. El tener fe en Dios To have faith in God, es entender que Dios nos enseña cómo usar la fe. it's to understand that God is the one that teaches how to use faith. Cuando tenemos situaciones, When we have situations, dice que nuestra fe es probada, it says that our faith is proof, pero es probada para que produzca but it's proof so it can produces y produce paciencia, and produces patience porque la gente es muy desesperada. because people are very not waitful. Tenemos una cultura con arraigos viciados We have very strong roots that are not healthy. y en esa cultura queremos todo rápido. And in that culture, we want everything that to be really fast. Llegamos a Dios y queremos que ya resuelvas mis situaciones. And when we arrive to God, we want Him to solve everything that we have. Llegamos a Dios y queremos que la economía se restaure. We want the economy to be restored. Llegamos a Dios y mi hijo no cambia. And I want my son to change. Llegamos a Dios y mi esposo tampoco. And also my husband, it doesn't change right away. Mi esposa sigue de gritona My wife's still screaming at me. y las cosas siguen igual. And everything is still the same. Pero dice la palabra de Dios que la fe es probada. But the Word of God says that the faith, it's Y been Dios, proved. Dios te dice cómo tienes que And usarla. God is telling you how to use it. Porque en esa fe que es probada,
Because in that faith that it's been proved, produce paciencia. it produces patience. Y la paciencia es constancia y perseverancia. And patience, it's constance and continuance. La paciencia no es estar sentado. It's not to be sitting, La paciencia es estar avanzando. it's to be going forward. Ahora aquí lo más importante. And this is the most important part. Dice Hebreos 11:1. In Hebrews 11:1, Aunque ya lo mencioné, even though I already mentioned it, una vez más lo vamos a escuchar. we're going to listen it once more. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Sí, Es pues la fe, repite. la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now, faith is confidence in what we hope for, an assurance about what we don't see. Dice, es pues la fe, So the faith is la certeza, the certainty, la seguridad, the security, la convicción. conviction. Estoy eternamente comprometido I'm eternally compromised de que lo que estoy creyendo, that what I'm believing in, mis ojos lo van a ver. my eyes will see it. Porque la fe no solamente es la certeza Because faith is not just the certainty de lo que tú estás esperando, that what you're waiting for, sino también la convicción de lo que no se ve. but also the conviction of what you're not seeing. Eso quiere decir que la fe me hace ver cosas. That means that faith makes me see things. Dice Hebreos 11:3. In Hebrews 11:3, No vayan para allá. Dice Hebreos 11:3. it says, Por la fe, with the faith, through the faith, yo entiendo. I understand. Repite conmigo. So please repeat with me. Listen me. Please, Por favor. listen me. Escúchame. Perdón. Repite conmigo. Repeat. Repite con you might. O sea, repite conmigo. Repeat with me. Hebreos. Dice que es la capacidad. Perdón, Hebreos 11:3 dice, por la fe, Through the faith, yo entiendo I understand que todo el universo that all the universe, es constituido por la palabra de Dios. it's been done by the word of God. De modo que lo que veo So what I see, es más poderoso it's more powerful que lo que no veo. than what I don't see. No, es al revés. Es más poderoso It's more powerful lo que no veo what I don't see que lo que veo. than what I'm seeing. Ya no repitas. La pregunta es ¿por qué? So the question is why? Porque todo lo que vemos Because everything that we're seeing, fue hecho por lo que no vemos. it was done by what we don't see. Tiene más poder lo que no ves It has more power what you don't see que lo que ves. than what you're seeing. Pero lo que veo But what I see, es a través de lo que escucho. it's through what I hear. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. And it says that the faith, it's what you for what you hear. Y lo que yo estoy escuchando And what I'm listening to, me genera imágenes, it generates images, una cultura a culture de lo que yo voy a hablar that what I'm going to speak of y de lo que yo voy a ver. and what I'm going to see. ¿Qué es lo que escucho? What is it that I listen? ¿Qué es lo que veo? What is it that I see? Porque lo que veo Because what I see, es lo que voy a hablar. it's what I'm going to talk about. La fe es la capacidad de ver lo The invisible. faith is the capacity to see what you don't see. Tú podrás decir, todavía no entiendo. You can say, I still don't understand. No te preocupes, vamos iniciando. Don't worry, we're just getting started. Y hoy tenemos 2 horas. And we have 2 hours today. Amen. Amen. Lo vamos a seguir de largo. Yeah, we're going to continue the entire day. Escucha bien. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel And the word of God says in Samuel 17. Primera de Samuel 17. 11. Wait a moment. Amén. Espérate, Oyendo espérame, Saúl. Wait a moment, please. Un momento, por favor. Si tú empiezas a leer Primera de Samuel 17, 1 en adelante, So when you start reading Samuel 11 from and beyond, dice que el ejército de los filisteos se puso enfrente del ejército israelita. it says the Philistines, they were in front of the Israel. Estaban de frente a Amén. punto de pelear. They were about to be engaged. Y de repente dice la palabra de Dios que aparece un paladín And all of a sudden the word of God says that Un tipo. somebody appeared.
Y ese tipo empieza a vociferar, And that person started to talk. empieza a hablar, Started to mention words. empieza a decir, Started to saying, ¿para qué nos matamos? why are we killing for Ejército contra ejército. army against army? Mejor mándenme a uno. Let's do it 1-on-1, Uno contra uno. one against another one. El mejor contra el mejor. The best against the best. El mejor filisteo The best Philistine contra el mejor judío. against the best Jewish. Y el que gana And the one that wins será el triunfo del ejército. is going to win for his army. Si los filisteos ganamos, If the Philistine, us win, ustedes nos sirven. you're going to serve us. Y si alguno de ustedes me vence, And some of you defeat me, nosotros les servimos. we're going to serve you. Y ahora sí, dice la palabra de Dios. And the 1 word of God Samuel says- 17:11, bonita. 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, Ya, nomás el 11, bonita. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Dice la palabra que el rey y todo el pueblo escucharon palabras. So all the people, they were listening to words. Y esas palabras generaron imágenes. And those words created images. Porque no nada más escuchaban, sino también veían. Because they were not just listening, they were seeing. Y veían a un hombre muy grandote. And they were seeing a very big man. Y ese hombre grandote representa un problema grandote para tu vida. And that very big man represents a huge problem in your life. Una situación que tus ojos lo ven muy grande. A situation that your eyes, it seemed very big. Pues el rey así veía a los filisteos. Because the king how was he seeing the Philistines? Y propiamente a este varón. And specifically to this person. Escucha bien. Listen, ¿Qué es la fe bonita? what is it? es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So faith, it's the certainty of what you're expecting and the confidence of what you don't see. Dice It says que cuando ellos veían that when they were watching, they were seeing, y escuchaban, and they were listening, tuvieron gran miedo. they were terrified. Yo le pregunto a la pastora Judith, So let's ask Pastora Judith, ¿qué es el temor? what is it? Fear. Es pues el temor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So fear is the certainty of what you're expecting and confidence of what you don't see. El temor y la fe es lo mismo, So fear and faith, it's exactly the same thing. operan igual, They operate the same way, pero producen situaciones diferentes. but they produce different results. Ellos veían, They were seeing, ellos escuchaban they were listening, y la consecuencia era que tenían miedo. and the consequence is that they were terrified. Lo acabamos de leer en Santiago 1:2. We just saw it in Samuel. La prueba de vuestra fe produce. The proof produces. ¿Y qué es lo que va a producir? And what is it that it's going to produce? Paciencia. Patience. Porque si yo tengo la fe de Dios, Because if I have the faith of God, entonces no veo el problema. then I don't see the problem. Veo la solución a los problemas. I see the solution to those problems. No solamente debo de tener la mente de Cristo, I just don't need Christ's mind, sino tengo que operar en la mentalidad de Cristo, but I have to operate in His mind, en una mentalidad empresarial. an entrepreneur Y mentality. una mentalidad empresarial no tiene necesariamente que tener, no necesariamente tienes que tener un negocio, And that way of thinking doesn't mean that you have to have a business. porque empresarial viene de emprender. Because entrepreneur, it means to start something. Y tú puedes ser un empleado emprendedor And you can be an employee that starts something con una capacidad para dar soluciones donde tú trabajas, with ability to solutions, in con your con una job, capacidad de estar viendo soluciones, the capacity to see the solutions in the problems. porque Dios te puso ahí para tener soluciones, Because God put you there to give those solutions, no para dar problemas. not to give problems. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:16, bonita, por favor. And the word of God says, Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante tiempo? 40 días. I'm sorry, in English. For 40 days the Philistines came forward every morning and every evening and took his stand. ¿Cuánto es 40 por 2? 80.
En 80. inglés. How much is it? 40 times 2. How much? En 80. inglés. 80. 80 veces hoy escuchaban la misma palabra. So 80 times he was listening to the same word. En neurolingüística In neurolinguistic, se dice que cuando escuchas 80 veces lo mismo, they say that when you listen 80 times the same thing, esa mentira se vuelve realidad. that lie becomes a truth. Esa mentira se vuelve verdad. That lie becomes a truth. Y dice que el pueblo escuchaban las mismas cosas. And it said that the people was listening to the same things over Y and eso, over. y eso puede pasar con el pueblo de Dios. That could happen also with the God's people. Porque podemos estar escuchando. Because we can be listening. Pasamos una pandemia. We just passed a pandemic. ¿Y cuántas cosas se escuchaban? And how many things we listen to. Y aquí te veo sentado. And here you are sitting. Y aquí te veo victorioso. And I see you here in victory. Y aquí te veo fortalecido. And I see you stronger. Porque la fe produce. Because the faith produces. La fe produce. The faith produces. Llevamos 10 años. We have 10 years. Y hoy tú nos ves en el teatro. And today you see us. You see here. Pero pastor y madre mía, But Pastor, yo le pregunto, mamá, let me ask you, Mom. Cristian, Guillermo, no, pues están bien concentrados. Yo no he visto a tanta gente concentrada. Escucha bien, So listen carefully. hace 10 años empezamos en una mesa familiar. 10 years ago, we started in a home table. Nunca fue la intención de una congregación, It was never the intention of a congregation, pero Dios tenía sus planes but there was God's plan, y mi mamá también, and also my mother, porque His mother. con ciertos argumentos nos hacía compartir because she used to share with us. y yo me quería esconder y ella me sacaba y nos aventaba And I wanted to hide, but y took me compártelo over a tus again. hermanos, so I shared with my brothers. ahora compártele a mis amigas. Now share with your friends. ¿Han escuchado del papá de Luis Miguel? Have you heard of Luis Miguel, father? Pues algo muy parecido traía mi mamá conmigo, Something similar my mother porque, had with me. porque a la fiesta que iba Because to every party that we used to go, quería que yo predicara, she wanted me to preach. hasta que un día le dije, no mamá, aquí es una fiesta de bautizo. And told her, this is a baptism. Ya era mucho, It was too much. yo también ya había crecido, I had grown already. ya tenía como 38 años, I was about 38. ya estaba crecidito I was growing up. y ya me podía defender. I could defend myself. Pero escucha bien, But listen carefully. dice que ellos escucharon 80 veces las mismas mentiras. He said that they heard 80 times. Y si escuchas la misma mentira 80 veces, And if you listen 80 times the same lie, esa mentira puede hacerte verdad. that lie can become a truth. Imagínate cuando un novio es tóxico, Imagine with a toxic boyfriend, cuando una novia es tóxica, when a toxic girlfriend, cuando un esposo es tóxico, when a spouse is cuando una toxic, esposa es tóxica, when a wife is toxic, cuando una mamá es tóxica, when a mom is toxic, cuando un papá es tóxico, when a father is toxic, cuando un hijo es tóxico, when a son is cuando toxic, una hija es when a tóxica. daughter is toxic, Estar escuchando las mismas mentiras listening to the same lies over and over y el again. problema no es que escuches, And the problem is not that you listen, es que te la creas, is that you believe it, es que te la creas. is that you believe it. Pero dice en el 22, bonita. Amén. Entonces Wait a moment, en inglés. Pero dice en el 22. But in the 20th, it says, Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Sigue diciendo, bonita. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y sigue Y diciendo. cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahí, en inglés, please. early in the morning, David left the flock in the care of a shepherd, loaded up the soudet, and Jesse had directed.
He reached the camp as the army was going out to his battle positions, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left his things with the keeper of supplies, ran to the battle lines, and asked his brother how they were. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his line and shouted his usual defense, and David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Amen. Apareció en escena un niño So a kid become there que no había escuchado anteriormente al mundo, that he didn't listen to the world before. que no escuchaba los problemas, He didn't listen to the problems. que no escuchaba las situaciones, He was not here all the situations. que estaba conectado con el cielo. He was connected all the time with heaven. Y entonces dice que empezó a escucharlo a él, And he said that he started to listen to him. pero también escuchó la promesa de Dios. But he also listened to the promise of God. Yo te pregunto, ¿cuál de las dos que escuchó estaba viendo? Let me ask you, which one of both things he was seeing? Por un lado escuchaba al mundo, He was listening on the side of the world. voy a matar al que se enfrente conmigo. I'm going to kill the one that confronts me. Y por el otro lado también escuchaba la promesa de Dios. And on the other side, he was listening to the promise of God. Al que lo venciere, The one who defeat him se casará con la princesa, is going to marry the princess. heredará, He will inherit. será perdonado de tributos It will be forgiven for tributes. y tendrá grandes riquezas. And will have a lot of wealth. ¿Cuál de las dos escuchó? Which one of both do you think he listened to? ¿Qué es lo que estaba viendo David? What was he seeing at that moment? David le preguntaron, ¿tú no eres un guerrero? David, they told him, you're not a warrior. Y él dijo, And he said, yo peleaba con leones y con osos. I used to fight with lions and bears. Tu victoria no está en el pasado. Your victory is not in the past. David no estaba viendo las victorias que tuvo anteriormente. He was not watching the victories that he used to have. Sí las dijo como testimonio, He used it as testimony. pero ahí no se detuvo en matar a osos y leones, He didn't stop there to killing lions porque tenía una mentalidad empresarial, because he had an entrepreneurial tenía una mentality. mentalidad de reino. A kingdom, a mentality of kingdom. Y estaba viendo después de las situaciones, And he was watching beyond those situations. porque él sabía que si vencía, Because he knew that he defeated, porque él sabía si le ganaba, he knew that if he won, iba a ser el rey de Israel. he was going to become king of Israel. Y se iba a cumplir la promesa que Dios le había dado. And the promise of God will be fulfilled. Tu victoria no está en el pasado. Your victory is not in the past. Tu victoria no está en los triunfos pasados. Your victory is not in the past triumphs. Esos triunfos pasados te ayudaron a fortalecerte. Those past triumphs help you to become stronger. Te ayudaron a creerle a Dios. They help you to believe in God. Pero tu victoria está en el futuro. But your victory, it's in the future. Tu victoria está en el presente. Your victory, it's right now in the present. Tu victoria está en las hazañas que vas a hacer. Your victory, it's what you do right now. Ahí tienes que estar enfocado. That's where you should be focused on. Nuestro enfoque no fue en el primer año de aniversario. Our focus was not in the first year of anniversary. Nuestro enfoque no está en el quinto año de The aniversario. focus is not in the 5th year. Es más, nuestro enfoque no está en el 10º aniversario. It's not even in the 10th anniversary. Nuestro enfoque está en lo que vamos a trastornar Puerto Vallarta. The focus is what we're going to do with Porque la Puerto mirada Vallarta. la tenemos puesta en Jesús. Because the side, it's towards God. Primeramente poniendo el reino, First, the kingdom, todo va a ser añadido. everything will come Dios forward. quiere que tu familia esté bien. God wants your family to be okay. Quiere que tu calzado esté bien. Wants your feet to be okay. Quiere que tu vestir esté bien. Your dressing will be okay. Pero nos dice cómo opera el sistema del reino. But he tells us how his system operates. Y todo lo demás va a ser añadido. And everything else will be added. Si vemos con los ojos de Dios, If we see with God's eyes, vamos a ver las consecuencias de Dios. we're going to see God's consequences. Tú que ves aquí, You see right now, si le pregunto a alguien del mundo, if I ask somebody from the si world, le pregunto a alguien de afuera, somebody from the outside, si le pregunto a alguien que va pasando, somebody that's just passing by, va a decir una bola de locos he's going to say, bunch of crazy men, que se ponen a levantar las manos that they're raising their hands y de seguro le quieren sacar el dinero. and they want to take out their money. Pero te pregunto, ¿tú qué ves aquí? But let me ask you, what do you see ¿Qué right estamos here? viendo nosotros en ti? What is it that you see in Como you? tenemos la mente de Cristo, Because we have Christ's mind, la fe de Dios, God's faith,
una mente empresarial. an entrepreneur mentality. Estamos viendo guerreros de Dios, We are seeing everything from a un God, pueblo de Dios, a people of God, que Dios lo está trastornando, that God is changing, que Dios lo está transformando God is moving, y que no nada más van a ser edificados, and you're not going to be edified, sino que también saldrán a edificar but afuera. also you're going to go outside and be Porque a Dios for los está influence, capacitando. because God is being you capable. Pero para eso tenemos que pasar la prueba de vuestra fe. But for that, you have to have the pass of Porque faith, la prueba de vuestra fe because the proof of faith produce. produces. La fe produce. Faith produces. Y la fe tiene que ser probada. And the faith has to be tested. Porque las hazañas que vienen adelante Because what you have ahead, in front of you, son las victorias que Dios te va a dar. it's the victories that God is going Y to give you. para eso tenemos que tener una visión muy amplia. And for that, you have to be a big sight. Hace 2-3 años 2-3 years ago, se acercó una mujer y me dijo, a woman came to me and told me, ¿ya ven cómo habla? you see how you talk, Pastor, pastor? ya vea un terreno para hacer nuestra construcción. A piece of land to build. Mi mente My mind y mi vista and my sight empezaron a pensar, started to think. ya nos quieren correr del teatro. They want to kick us out of the theater. Pero ¿qué estaba viendo ella? But he was seeing something else. ¿Y qué estaba viendo yo? And what is it that I was seeing? Yo veía un problema grandote I see a huge problem. y veía mi condición. And I saw my condition. ¿Cómo le vamos a hacer para comprar un terreno? How are we going to be able to afford that? ¿Cómo vamos a hacer para construir una congregación How are we grandísima? going to build a huge congregation? Pero escucha, But listen, al día de hoy, today's, después de estar pasando la prueba de vuestra fe, after passing a faith porque test, empezamos a construir en medio de la pandemia because we started to build in the y pandemic, llevamos en Sky and Mountain algo muy avanzado. and we have a lot of advance already. Si nos vuelven a preguntar, If they ask us again, ¿dónde está el terreno? where's the land? Ya lo estamos preparando, We have it already. ya lo estamos buscando, We are looking for it. ya andamos sobre él, We are already looking for it. ya lo creo, I believe it. ya lo veo, I see it. porque la fe nos hace ver. Because the faith makes us see. Ahora yo te pregunto, ¿qué va a ver, qué ves en ese lugar? So let me ask you, what do you see in that place? ¿Qué ves en esa congregación? What do you see in that congregation? ¿Qué ves allá arriba en Sky? ¿Qué es lo que estás viendo? What do you see up there in the mountain? Porque lo que ves es lo que se va a llevar a cabo. Because what you see is what's going to happen. Si lo vemos con los ojos correctos, If we see with the correct eyes, va a haber una correcta fe. will be a correct faith. Pero si tu corazón está lastimado, But if your heart, vas a ver incorrectamente. you're going to see different. Mateo 6:22, bonita. Matthew 6:22. Y dice, solo only 6:22. Thank you. Do your predication aquí arriba? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, I'm sorry. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz... Nomás el 22. Dice la palabra de Dios And the Word of God says que como es tu ojo, that because it's your eye, es tu cuerpo. it's your body. Pero la fe But the faith te hace cambiar la cultura. makes you change that culture. Porque a través de la fe de Dios Because through God's faith, estás viendo las cosas de Dios. you're seeing God's things. Tú podrás decir, no entiendo. You can say, I don't understand. Hebreos, bonita. 12. Hebreos 12:2. A ver, espérame, Charlie. Sí, Hebreos 12:2. Puestos los ojos ¿Estás dormido también tú? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fixing our eyes in Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him and endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dice la palabra de Dios, pon los ojos en Cristo, The Word of God says, put your eyes, put the sight in Christ, porque Él es el autor y consumador de la fe. because he's the pioneer of the faith. Y luego te pone el ejemplo. And then he puts the example. Sé como Él Be like him.
que él tenía sus ojos en la cruz. that he had his eyes in the cross. Y en la cruz no miró su oprobio. And in the cross, he didn't see himself. En la cruz no vio su muerte. And the cross, he didn't saw his death. En la cruz no vio lo que iba a sufrir. And the cross, he didn't saw what he was going to suffer. En la cruz no vio su propio dolor. And the cross, he didn't see his own pain. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que vio Let me Jesús en ask la you, cruz? what is it that he saw? Yo te pregunto, ¿qué fue lo que Jesús vio en la cruz? What is it that he saw in the cross? Vio la victoria, He saw the victory. vio la salvación, He saw salvation. vio la derrota del chanclas. He saw Satan's defeat. Porque él no vino a vivir, él vino a morir. Because he didn't came to live, he came to die. Se estaba cumpliendo su prometido. His promise was being fulfilled. Porque en la victoria, Because in the victory porque en la resurrección, and resurrection, estás tú. it's you. Eso quiere decir, That means concluyo pues, que lo que estaba viendo Jesús that what Jesus was watching, era a ti después de la cruz. it was you after the cross. A ti te estaba viendo. He was watching you. ¿Tú qué ves cuando aquí vienes? What is it that you see when you Te came here? pregunto, papá, ¿tú qué ves cuando Let me aquí ask you, vienes? Father, what is it that you see when you come Adriana here? y Héctor, ¿qué ven cuando vienen aquí? What is it that you see when you come here? A cada uno de ustedes, ¿qué ven cuando vienen? Every single one of you, what is it that you see? Porque más fácil sería irnos a la playa, Because it would be easier to go to the beach. más fácil sería irnos de familia, It's easier to go and spend time with family. más fácil sería hacer una carnita asada. It's easier to have a barbecue. Pero sabemos que aquí está la victoria, But we know the victory, it's right here. porque estás pasando el oprobio. Because you're passing the test. Pero sabes que tus generaciones, But you know that your generations, porque sabes que tus generaciones, but you know that your generations, la bendición de Dios los va a alcanzar. the blessing will fulfill them. La bendición de Dios los va a alcanzar. The blessing of God will reach Porque them. te sacrificaste. Because He knows that you sacrifice Porque yourself. aunque digamos que es un gozo, But even though it's es un sacrificio venir cada domingo. also a sacrifice to come every Y Sunday. tenemos que traer a nuestros hijos. And we have to bring our children, Dejar lo que representa el mundo. left what the world represents. Porque sabemos que lo mejor está aquí. Because we know that the best is right here. Y no hablo de un lugar, hablo de Cristo. I'm not talking about a place, I'm talking about Dice, Christ. puesto los ojos en Él. Put your eyes on Him. Entonces yo no veo lo terrenal, And then I won't see yo the veo land lo of eterno. worth. I see the eternal. La fe es la capacidad de ver la eternidad. The faith is the capacity to see eternity. Cada uno de los líderes que tenemos en Justicia y Amor Every single leader that we have here, han renunciado a gran parte de sus vidas they have quit most part of their lives para dar su vida por otros que están pasando la misma situación. to give their life for somebody else that are passing the same things. Si tú ves a los líderes, If you see the leaders, ellos matrimonios cada viernes ahí está. every Friday, every couple, it's Y right si there. no, buscan la forma de ahí estar. And if they don't, they see the way to be there. ¿Está el auditorio ocupado? If the place is busy, Ah, pues transmitimos de otro lado, pero transmitimos. let's go to another place. But we'll get together. Jóvenes, The teenagers, ¿está un lugar ocupado? the place it's busy, Vamos a otro lugar. let's go to another place. Ahorita puse el ejemplo de dos, I put the example, pero todos los líderes but every single leader, que están viendo, what are they seeing? no están viendo beneficios para ellos mismos, They're not seeing their own benefits. están viendo frutos They seeing the en fruits cada uno de su gente que representan. in every single one of the one they represent. Nadie les paga, They don't get paid for it, pero dan su corazón y su vida por but ustedes. they give their hearts and their life for every single one of you. Eso mismo hizo Cristo. That's the same thing that Christ did for you. En esa cruz sabía que tu nombre iba a estar inscrito en el libro de la In that vida. cross, He knew that your name was going to be in that. En esa cruz In that cross, sabía que el Espíritu Santo se iba a unir a tu espíritu. He knew that the Spirit will be united to yours. En esa cruz In that cross, sabía que ibas a poder tener la capacidad de ver la eternidad. He knew that you were going to have the capacity to see eternity. Por eso dice la palabra de Dios. That's why the Word of God says, Segunda de Corintios 4, Charlie, 17, desde el 16. Gracias, Charlie. Ahora sí estás despierto. Por tanto, no desmayamos. ¿Por Antes, aunque Adelante. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se Alabanza. renueva de día en día. Therefore,
We do not lose heart, though outwardly we are wasting ways, yet inwardly we are being renewed day by day. Sigue leyendo, bonita. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Produce, sigue diciendo. un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Último versículo. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. So we fix our eyes not on what we're seeing, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen, it's eternal. Dice la palabra de Dios. And the Word of God says, No mirando las cosas que se ven, not to seeing what the things that have seen, sino las que no se ven. but the ones that are unseen. Porque las que se ven son temporales, Because what you see, it's temporarily, pero las que no se ven son eternas. but what you don't see, it's eternal. La fe, la capacidad de ver la eternidad. The faith is the capacity to see eternity. Dice que es la certeza It says that it's a certainty y la convicción. and a conviction. La certeza The certainty de lo que se espera. of what you're waiting for. Estoy eternamente convencido I'm eternally convinced de que si me lo prometió Dios, that God promised lo va a cumplir. is going to fulfill it. Entonces, So then, dice que esa tribulación, it says that troubled. ¿cómo es la tribulación? How is the troubled? ¿Cómo es la tribulación? How is the trouble? La tribulación es como tú la quieras ver. The trouble is the way that you want to see it. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que es momentánea y pasajera. that it's temporarily. It will Es pass. que ya tengo muchos años con ella, I've been for so many years without trouble. con esa tribulación. Without trouble. Pues Dios te da la capacidad para tener solución sobre el problema. Well, God gives you the capacity to overcome the trouble. Le declaramos sentencia a esa situación. We declare expiration to that Porque dice trouble. la palabra de Dios Because the Word of God que says esa tribulación that trouble, es momentánea y pasajera. it's temporarily. Momentánea y pasajera. It has an end. Es más, esa tribulación, And that trouble, ahí sigue diciendo still saying, que produce en mí it produces in me un más excelente an excellent y eterno and eternal peso de gloria. weight of glory. O sea, produce la gloria en mí. Produces glory in me. La tribulación produce. The trouble produces. Porque sé que voy a tener la victoria. Because I know I will have victory. Porque sé que Dios va a ir delante conmigo como poderoso gigante. Because I know God is going to be with me like a powerful Porque giant. aunque se enfrenten contra mí, Because even though they go against me, dice la palabra de Dios que delante de mí caerán. the Word of God says that in front of me they will fall. 1000 a mi diestra 1,000 to my right and y 1,000 to 10,000 my a mi left. siniestra. Y 10,000 a mi siniestra. And 1,000 to my left. Pero sobre mí But over me, ningún arma forjada prosperará. no armed weapons will La prosper. victoria está en Cristo. The victory, La victoria está en Cristo. it's in Christ. Amén, por supuesto que Amen. sí. Yo quiero pedirte So let me ask you. que hagamos uso de lo que Dios nos ha dado, de este siervo a tu favor. Let's use what God has given you La fe es un siervo a tu favor. on your favor. La fe produce The faith produces para lo que tú la mandes. for what you would declare for. ¿Quieres seguir teniendo ese siervo sentado? If you want to have that same people, Porque sit. si no lo quieres seguir teniendo sentado, If you want to have sitting, yo te voy a pedir que te pongas de pie. I'm going to ask you, please Ponte stand de up. pie. Stand up. Y escucha, familia de Dios, And escucha, listen. familia. God's family. Cuando decía el pastor hace un momento, When the pastor said ¿qué cosa puedes ver aquí? that you can see yourself here, Hace mucho tiempo many years ago, yo veía a mis nietos I saw deserts en el mejor lugar. in the best place. Ahora veo mis bisnietos I see now my en el mejor grandchildren lugar. in the best ¿Y place. sabes cuál es el mejor lugar? And you know what's the best place? Delante de la presencia de Dios. In front of God, in His presence, Creyéndole a Dios. believing in God, Llevando una vida having a life que agrada a Dios. that pleases God, Una vida victoriosa. a victory in life. Así es como veo este lugar. That's how I see this place. Veo una congregación I see a congregation en donde toda la sabiduría when all the wisdom de las personas mayores that old people, es vaciada it's
drowned en esos pequeños. in those people. Veo talleristas, I see veo evangelists. escritores, I see writers. veo I see productores. producers. Yo veo de aquí I see from here grandes, grandes empresarios. big entrepreneurs. Veo una generación I see a generation que glorifica a Dios, that glorifies que se God, habla de Puerto Vallarta, that they talk que about la gente God, cuando llega that when people arrive to se Puerto Vallarta, asombra, se they asombra, amaze themselves. encuentra gente They find people que no encontró en ninguna otra parte del mundo. that they didn't found any other place ¿Qué in the veo world. acá? What they see here, Veo una iglesia gloriosa, I see a glorified church. veo banderas de todas las I see naciones, flags from all the veo a world. tus hijos I see your como children saetas en tus manos, like arrows in your llegando hands, lejos y lejos y Alright. lejos. far and Veo far away. maletas que van y que vienen. I see arrows coming Veo and going. gente poderosa en palabra. I see powerful people Veo in a the tus world hijos I see your que no se children conforman that is, con ser salvos. don't believe to see saved. Veo a personas que escriben I see people una that write historia diferente. a different story. No se lamentan, Así es. They don't no blame solamente themselves. reprochan a sus padres, They don't blame their sino que parents. escriben historias de éxito. They write Veo una successful generación stories. It's que the escribe generation historias de éxito that they write para la successful gloria de stories Dios, for God's para la glory. gloria de Dios. For God's glory. Veo gente que no tiene I límites, see people without limits, pero no tiene límites naturales. but they don't have limits. Una persona Natural. que tiene una fe sobrenatural. Person that has, Estás diseñado, generación, you were designed para levantar muertos. to raise the Estás dead. diseñado, generación, You were designed para darle vista a los que no pueden ver. to see Yo veo Give un sight. lugar en donde los padres when the parents reciben la honra de sus hijos. they receive honor from their Yo children. veo un lugar I see a place, maravilloso para Dios. wonderful No hay place for otra God. congregación como esta en toda la nación. There's not another Y de todos congregation los like puntos this. cardinales, In all the del norte, corners, del sur, North del and este y south. del oeste, de todas partes del globo terráqueo, east and west from the vienen world, aquí, they come to here, vienen this place, aquí y reciben un descanso integral and they receive en su espíritu, in their en spirit su alma and their y en soul. su cuerpo. and their body. Veo al Espíritu de I Dios, see God's Spirit, como dijo Malaquías, like Malachi said, haciendo volver el corazón de los padres a los to hijos bring y el de children's los heart hijos a los padres. and their parents to Veo their una children. generación de honor, I see an honor una generation, generación que no se quedó en la amargura, a generation that was no not se in quedó en the el past, ayer, not no in the vive de yesterday, glorias pasadas, not in past, no vive de glorias pasadas. doesn't live from the past. Veo una generación I see a generation, poderosa en Dios, a powerful generation in God, poderosa en Dios. powerful in God. No sé qué ves tú. ¿Cómo va? ¿Cómo va? I don't know what do you see? Los mejores cantantes The best singers, salieron de aquí. they came from Las this place. canciones más preciosas le dieron la vuelta al mundo. The most beautiful, Porque hay tanta adoración en el corazón de ellos. So much prayer. Oh, Señor,